Diseño por capacidad. Algo importante. A inicios de los años 60 se inicia en Nueva Zelanda una estrategia de diseño de edificios denominada diseño por capacidad, la cual se extendió posteriormente a Estados Unidos y el resto de países con acción sísmica. Esta estrategia está dirigida a evitar el colapso de edificaciones ante sismos severos a través de controlar las posibles fallas frágiles y propiciar mecanismos dúctiles en un rango de desplazamientos que superen la condición elástica. Las estructuras deben ser capaces de incursionar en el rango elástico de forma estable y disipar energía controlando el daño ocasionado por un evento sísmico. ¿Qué tipo de daño se acepta? Nos preguntamos. ¿Cómo controlar el daño para evitar el colapso? Estas preguntas representan un desafío constante en la ingeniería civil en los últimos 50 años. Un sistema se puede considerar dúctil cuando es capaz de experimentar deformaciones sustanciales bajo carga constante, sin sufrir daños excesivos o pérdida de resistencia bajo ciclos repetidos de carga y descarga. Fíjense, haciendo una analogía a lo que sucede, por ejemplo, en una estructura metálica, donde se presenta lo que llamamos un eslabón débil. La estrategia para conseguir un comportamiento plástico en la estructura es establecer eslabones débiles que tengan un comportamiento dúctil, manteniendo el resto de los miembros como eslabones fuertes de posible comportamiento frágil. Es decir, todo el daño se va a concentrar en esta parte central. Esta viga, esta chapa, por así decirlo, conformada por esta viga, esta columna y este arrastramiento, deben tener un comportamiento básicamente elástico. Por lo tanto, poco importará que sean dúctiles. Lo importante es que sean resistentes. Mientras que el elemento que falla, no importa tanto su resistencia, sino su ductilidad. Ese es lo importante. En una estructura general, viendo lo que habíamos visto, sistemas combinados, sistema dual, pórtico de momento, tubo a tubo, sistema de fachada resistente, en cualquiera de estos sistemas, nosotros tenemos que decidir cuáles son los eslabones débiles que deben tener un comportamiento dúctil y cuáles son aquellos elementos que principalmente deben ser elásticos, muy resistentes y que no necesariamente sean dúctiles. Cuando eso se tiene claro en una estructura, fluye adecuadamente el diseño. Y esto se refleja en el comportamiento de la estructura. Si, por ejemplo, vamos a buscar cualquier sistema. Yo puedo definir aquí que este núcleo central tiene un comportamiento elástico. Es elemento resistente, duro. Y que todo el sistema perimetral puede estar en un rango inelástico. Entonces yo podría preparar todo para que este sistema perimetral incursionara en rango elástico, para lo cual las columnas y las vigas deben ser dúctiles, sin fallas frágiles, pero el sistema interno de gran espesor puede tener un comportamiento básicamente elástico sin tener que seguir criterios de ductilidad. Cuando se hace un análisis de pushover y se probara cómo funciona esto en un rango de cargas laterales, veríamos que esto siempre está por debajo de su resistencia excedente, dando buena rigidez, y estos elementos mucho más pequeños pudieran presentar rótulas plásticas, fallas, que harían un comportamiento dúctil adecuado para resistir las acciones sísmicas. Somos nosotros, como ingenieros proyectistas, quienes establecemos cuáles son los elementos débiles, cuáles son los elementos fuertes, dúctiles y no tan dúctiles, para obtener una buena curva de capacidad y por lo tanto una buena ductilidad global del sistema. Estaba acá. En el caso de estructuras de concreto armado, se conoce que la falla fuerza cortante es frágil
mientras que la resistencia a flexión puede ser dúctil. Si se diseña respetando ciertas condiciones, cantidad limitada, confinamiento, traslapes, etc. Por consiguiente, sería deseable que la resistencia al corte sea mayor que la resistencia a flexión, permitiendo la formación de rótulas plásticas en viga y con ello disipar energía en el rango inelástico. Bien. Interacción sobre estructura. Generalmente las estructuras se analizan y diseñan tomando en consideración que la base es rígida, obviando los efectos de la interacción sobre la estructura, que en función a la variación de las propiedades dinámicas del suelo y sus funciones de impedancia pueden provocar cambios significativos en la respuesta de la misma. La rigidez dinámica de la cimentación se puede incorporar como resortes en la base, tal como se ve aquí en la figura, y en este caso la estructura será más flexible, aumentando los periodos de duración y generando un desplazamiento de rotación como cuerpo rígido. Está claro que no es igual que la base sea rígida a que este sistema como medio continuo lo idealicemos a través de resortes que reconozcan que hay una interacción sobre la estructura y que no es infinitamente rígido. Y es evidente que esta estructura puede intentar levantarse, o sea, rotar como cuerpo rígido, y eso lo va a hacer en función a la rigidez de este conjunto. Entonces, al rotar como cuerpo rígido, más allá de la deformación, puede conducir a problemas de inestabilidad. ¿Por qué? Porque una rotación, vamos a verlo así, este desplazamiento como rotación puede ser tal que por los efectos P delta puedan provocar que colapse. Entonces hay que controlar muy bien. Y por otro lado, al tener una base flexible, evidentemente el periodo como base rígida, ¿verdad?, será menor que el periodo como base flexible. Entonces, el utilizar un periodo como base flexible más grande conduce a otras fuerzas en la base y a otro problema dinámico. Nosotros de forma típica nos acostumbramos a utilizar bases rígidas, obviando que asumiendo que el suelo es algo aparte y que hacemos nuestra superestructura, agarramos las reacciones y diseñamos las fundaciones, cuando en realidad el modelo que debería emplearse es un modelo que reconozca que la cimentación y la estructura forman un solo conjunto estructural, y empleando las adecuadas fórmulas que definan esta rigidez, podemos tener una estructura más coherente, que conduzca incluso a optimizar el diseño. En muchos casos puede presentarse que la base rígida sea peor que la base flexible, y esto impactar en el costo de la estructura. Y no debemos perder de vista que el objetivo de la ingeniería es el arte de optimizar. El arte de optimizar con coherencia y criterio.